México, colmado de riquezas naturales y patrimonio histórico, rico como pocos en cultura y tradiciones, e inestable y fallido como un país en conflicto perpetuo. Así muestran los satélites nuestro pedacito del universo. Pero antes de referir la situación actual, es necesario que repasemos cómo llegamos a la realidad en la que estamos inmersos hoy en día. Los seres humanos somos la cúspide de la evolución, la obra más compleja del progreso biológico, resultado de un desarrollo bastante conflictivo de mecanismos de adaptación y supervivencia. Por si fuera poco, al agruparse en sociedades, los seres humanos logran un nivel de complejidad exponenciado, donde las relaciones de colaboración que establezcan entre sí, la organización a través de lenguajes, la especialización y el sentido de pertenencia, permitirán que se enfrenten retos que de manera individual serían imposibles. Al igual que los individuos, las sociedades tienen etapas de desarrollo, las cuales atienden condiciones propicias como la satisfacción de sus necesidades básicas, la seguridad, la facilidad de obtener recursos y el tiempo libre que les permita desenvolverse plenamente, que por supuesto se llevará a través del tiempo. Según los estudios antropológicos, la vida humana floreció en el continente africano y por medio de un largo peregrinar, todo el planeta se fue poblando de humanos. Desde África el humano pasó a las Europas occidentales y orientales, para después llegar a los rincones de Asia y por medio del famosísimo estrecho de Bering llegar a América desde el norte hasta el sur. Mientras en Europa los nómadas comenzaban a levantar sus primeras grandes civilizaciones, gracias al descubrimiento de la agricultura y el desarrollo del lenguaje, los nómadas en América apenas estaban avanzando entre la complicada geografía del continente para encontrar un lugar propicio donde vivir. La civilización más brillante de Europa, la antigua Grecia, tuvo sus orígenes alrededor del 1200 a.C., mientras que la más brillante de América, el Imperio Mexica, tuvo sus orígenes alrededor del 1325 después de Cristo. Me parece interesante que a pesar de la desaparición del estrecho de Bering y que estas culturas quedaron prácticamente incomunicadas, en ellas se desarrollaron aspectos paralelos en características, pero distintos en tiempo y formas debido a las diferencias geográficas y circunstanciales. Entre las similitudes encontramos un sistema de creencias que consta de mitos, que por medio de narrativas fantásticas tratan de preservar aspectos muy profundos de la experiencia humana como la muerte y lo desconocido. En los griegos con Hades, dios del inframundo, y con los mesoamericanos a Mictlantecutli, señor del Mictlán, donde residen los muertos. En la presentación es curioso señalar que Hades está acompañado por Cancerbero, una especie de perro que regulaba la entrada al inframundo, y a Mictlantecutli presumiblemente lo acompaña un Xoloscuintla, raza de perro que solía acompañar en los amentas a los difuntos en su viaje al más allá. También figura la construcción de grandes edificaciones piramidales como los templos con propósitos religiosos, como las pirámides de Giza en Egipto y la pirámide de Chichén Itzá en México. La construcción de estas pirámides suele poner en duda su origen o la capacidad de construcción de los seres humanos de la antigüedad, pero no debemos subestimar el potencial de esta especie para levantar grandes proyectos a través de la colaboración y el ingenio. Y finalmente, un sistema político y social jerárquico, piramidal, donde el líder patriarcal se sitúa en la cúspide, siendo la nobleza una minoría, los grupos militares y religiosos con ciertos privilegios, los campesinos y artesanos la base poblacional, y finalmente los esclavos el eslabón más bajo de la sociedad. A pesar de las similitudes, las culturas mesoamericanas tuvieron un desarrollo bastante particular, pues a diferencia de las civilizaciones del viejo continente, la difícil geografía de América y la falta de métodos de transporte efectivos como caballos o grandes embarcaciones dificultaron la creación de extensas redes de intercambio comercial y cultural, lo que mantuvo relativamente aisladas a las civilizaciones americanas. Mesoamérica tuvo su propia cosmovisión, con una precisión astronómica bastante considerable. También tuvieron una expresión mitológica y artística muy profunda, en la que plasmaron su relación y lugar en el mundo. Y por supuesto, contaron con grandes ciudades y sistemas urbanos dignos de admiración. Los nativos mesoamericanos tenían un profundo respeto con la naturaleza y con la divinidad. También tenían un vasto abanico de actividades cotidianas, escuelas, fiestas y rituales. Y bueno, también eran unos fanáticos de los sacrificios y el canibalismo. Pero no por ello podemos juzgarlos simplemente de salvajes.
La dureza con la que los trató la naturaleza en el continente les normalizó la presencia de la muerte, y su agradecimiento con la divinidad los motivaba a ofrecerle en tributo lo más valioso que contemplaban en su nada errada cosmovisión, la vida. En Mesoamérica se tenían grandes asentamientos urbanos, donde había muchas actividades comerciales y sociales. Entre la venta de artesanías, insumos alimenticios, bailes y fiestas, tenían escuelas y órganos administrativos. Su herencia cultural está muy vigente en nuestros días, en nuestro lenguaje, nuestra comida e incluso en nuestras tradiciones. Sería necio negar nuestro profundo nexo con los pueblos mesoamericanos, y que incluso estos nexos se han vuelto parte de la humanidad entera. Sin la herencia mesoamericana no se tendría el guacamole, las palomitas, el chocolate, ni festejos como el Día de Muertos que celebramos hoy en día. Es importante señalar la obra de Miguel León Portilla, quien fue un investigador muy apasionado por las culturas mesoamericanas, donde destacamos sus compendios filosóficos, históricos y poéticos de la visión de los habitantes de Mesoamérica. Su colección nos permite comprender mejor el horizonte cultural de estas culturas y poder entender mejor su importante legado. Entre los intelectuales más destacados de Mesoamérica figura Nezahualcóyotl, el del billete de 100 pesos, quien fue un gobernante con una gran pasión por el uso artístico de la palabra. En el siguiente poema expresa bastante bien la comprensión de los mesoamericanos por el ciclo de la vida y el devenir de ésta. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. Percibo lo secreto, lo oculto. Oh, vosotros, señores, así somos mortales. Como una pintura, nos iremos borrando, como una flor, nos iremos secando. Estoy embriagado, lloro, me aflijo, pienso y digo, en mi interior lo encuentro. Si yo nunca muriera, si yo nunca desapareciera, ¿a dónde iremos? ¿Donde la muerte no existe? Mas, por esto viviré llorando, que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. Aún los príncipes a morir vinieron. Hay incineramiento de gente. Que tu corazón se enderece. Aquí nadie vivirá para siempre. México Tenochtitlán fue la capital del Imperio Mexica, quien fue el dominante político, militar y comercial de la mayoría de los territorios de Mesoamérica. El mito de su fundación lo preservamos hoy en día en el escudo nacional. La capital era una urbe impresionante, construida en medio de un lago, lo que le facilitaba el manejo del alcantarillado y el riego de la producción agrícola. Tenía una población de alrededor de 200.500 habitantes entre sus 13 kilómetros cuadrados. La arquitectura era bastante predominante y distribuía sus edificaciones entre los templos, los edificios de la nobleza, los mercados y espacios públicos, así como los barrios de la gente común. La organización política de Mesoamérica fue bastante interesante, pues no existía algo así como una noción de ser todos partes de un país o una nación. Más bien existieron un variado grupo de señoríos y poblaciones que compartían rasgos culturales, como la predominancia de la lengua náhuatl, y políticos, como el dominio y tributaje a los mexicas, quienes ejercían una hegemonía militar en la región. La dominación de los mexicas a los demás pueblos les valió el esplendor de su imperio, pero también empezó su decadencia, pues la constante presión que ejercían los demás pueblos originó constantes rencores e intentos de resistencia. Entre los grandes opositores al imperio mexica figuran los tlaxcaltecas, quienes constantemente se defendían de los abusos de los mexicas, con tal de preservar su autonomía. Esta situación generó una gran inestabilidad política en la región que se vino a acentuar en el momento menos oportuno. Me parece un error denominarle descubrimiento de América a este encuentro entre dos civilizaciones, entre dos mundos, porque no es que los mesoamericanos estuvieran escondidos y quietos a la espera de ser civilizados. El curso de la civilización en América daba sus primeros pasos cuando el progreso tecnológico marítimo de Europa permitió atravesar océanos. No cabe duda que la fortuna de unos es la desgracia de otros, y vaya que el curso del destino favoreció bastante a los españoles. Por un lado, España enfrentaba una situación económica complicada, por lo que apostó por encontrar nuevas rutas comerciales para competir con otros reinos, y se sacó la lotería. Aunado a ello,
Los conflictos políticos, las creencias y presagios de los mexicas sobre el regreso de Quetzalcóatl confundieron bastante la situación y dificultaron una respuesta acertada a la situación, que prácticamente fue el inicio de una invasión. Se cuenta que una especie de bola de fuego atravesó la ciudad, que todos tomaron por mal augurio, que dejó al emperador Moctezuma bastante intranquilo, y al enterarse del avistamiento de unas islas flotantes en las costas, mandó un grupo de informantes. La visión de los vencidos es la obra más popular de Miguel León Portilla, y es un texto imperdible para comprender mejor la historia de México, sin esa marcada visión eurocentrista de los libros de historia. Comprende una recopilación de crónicas, testimonios, códices y anécdotas sobre la invasión española. Es un relato bastante épico y trágico, comparable con epopeyas clásicas como la Ilíada de Homero. El contacto entre estas dos humanidades fue bastante complejo. Había muchas tensiones debido al misterio y la incertidumbre. Los mesoamericanos temían a los caballos y a los cañones, que prácticamente era tecnología de otro mundo. Por su parte, los españoles también tenían miedo de lo desconocido, del nuevo mundo, y sabían bien que los mexicas eran un pueblo guerrero bastante fuerte, pero su ambición por las riquezas fue más que sorprendente. Los pueblos que intentaron defenderse del avance español fueron masacrados, sus templos fueron destruidos y completamente saqueados. Los pocos sobrevivientes miraron atónitos que tras la destrucción de sus figuras sagradas no cayeron relámpagos ni se anegó la tierra. No pasó nada y nada los protegió. El dios de los invasores demostraba ser más poderoso. Los rumores de la potencia de los españoles corrieron rápido y varios pueblos optaron por tomar una posición sumisa. Los tlaxcaltecas, por su parte, vieron en los españoles un oportuno aliado para enfrentar a los mexicas, pues tenían propósitos consonantes. Entre cientos de españoles y miles de tlaxcaltecanos avanzaron hacia México Tenochtitlán, arrasando con quienes intentaran frenar su camino. Esta alianza le permitiría a Hernán Cortés contar con el aprovisionamiento necesario y el conocimiento preciso para poder enfrentar a los mexicas en su capital. Y antes de juzgar a los tlaxcaltecas como traidores o cobardes, recordemos que el imperio mexica se había ganado el repudio de varios pueblos por sus prácticas tributarias, además de que esta alianza les valió seguridad y dio una posición privilegiada a los tlaxcaltecas, por lo que en gran medida el legado mesoamericano sobrevivió por ellos. El recibimiento de los españoles por parte de los mexicas fue bastante curioso. Desde varios meses se tenía conocimiento de su llegada y la incertidumbre que representaban como potencial amenaza mantuvo por mucho tiempo al emperador Moctezuma con preocupación. Sus informantes le referían con mucho detalle sobre las atrocidades que cometieron a su paso, y esto preocupó bastante a Moctezuma, que sentía que su corazón estaba sumergido en Chile. Meditó escapar varias veces, pero en lugar de ello y de tomar una postura defensiva como le solicitaban sus consejeros, decidió dejarlos pasar sin restricción a la ciudad e incluso los invitó a asistir a ceremonias y otras festividades. Los llenó de regalos de gran valor y de provisiones para su ejército, además de alojarlos en las casas de nobleza. Cortés tuvo que dejar la ciudad para combatir a Pánfilo de Narváez en Veracruz, quien venía a apresarlo, pues no tenía la autorización real para llevar a cabo la conquista. Narváez fue vencido y Cortés logró convencer a sus soldados de unirse a su proyecto de conquista, prometiéndoles riquezas, por lo que logró consolidar refuerzos, que además traerían una insospechada arma biológica, la viruela. Mientras Cortés estaba ausente, Pedro de Alvarado preparó una alevosa matanza en el Templo Mayor en medio de una fiesta. Fue toda una carnicería. En medio de la celebración, desarmados, sin oportunidad de defenderse, la nobleza mexica fue masacrada. Los españoles tomaron el templo y tomaron a Moctezuma como prisionero. Cortés regresó a Tenochtitlán, solo para encontrar a sus hombres asediados en el Templo Mayor y con los mexicas enfurecidos y dispuestos a defenderse de los agresores barbados. La lucha por la conquista de la capital mexica daba comienzo, en donde habrían muchas muertes de ambos bandos. Los españoles atrapados en el templo interior intentaron escapar, pero fueron descubiertos por los mexicas, quienes los sitiaron cuando trataban de escabullirse por el lago. Decenas de españoles fueron asesinados o capturados para después ser sacrificados. No solamente Hernán Cortés lloró esa triste noche, y los días venideros solo vendrían a traer más tragedias. Cada parte se prepararía para dar lo mejor de sí en busca de lo que más estimaba: las riquezas, el honor, la gloria y la vida.
comenzó el asedio de los mexicas. Los españoles rodearon la ciudad y bloquearon cualquier posible salida. Pero si fuera poco, construyeron barcos y les montaron cañones para bombardear la ciudad. Las amenazas constantes y los recursos limitados no tardarían en hacer flaquear las fuerzas mexicas. Tanto los españoles como los mexicas tuvieron sus grandes proezas y pérdidas. Lamentablemente el arsenal de los españoles era más eficiente, especialmente el que nadie podía controlar, pues se estimaba que la viruela mató entre 3 y 10 millones de mesoamericanos, ya que sus organismos no estaban para nada adaptados para enfrentar el virus. A lo largo de los años, la pandemia logró un cambio radical en la demografía de la región. Y finalmente, México Tenochtitlán cayó, la imponente capital mexica, digna de admiración y asombro, incluso por los españoles quienes habían visto a Roma, Constantinopla y los grandes reinos europeos. Ahora yacía a su merced, al igual que el destino de sus habitantes. El éxodo comenzaba. Y todo esto pasó con nosotros. Nosotros lo vimos, nosotros lo admiramos. Con lamentosa y triste suerte, nos vimos angustiados. En los caminos yacen dardos rotos, los cabellos están esparcidos, deshechas están las casas, enrojecidos están los muros. Gusanos pululan por las calles y plazas, y en las paredes están salpicados los sesos. Rojas están las aguas, están como teñidas, y cuando las bebimos, es como si bebiéramos agua de salitre. Golpeábamos, en tanto, los muros de adobe, y era nuestra herencia una red de agujeros. Con los escudos fue su resguardo, pero ni con los escudos puede ser sostenida su soledad. Hemos comido palos de corín, hemos comido grava salitrosa, piedras de adobe, lagartijas, ratones, tierra en polvo, gusanos. Comimos carne apenas. Sobre el fuego estaba puesta. Cuando estaba cocida la carne, de ahí la arrebataban. En el mismo fuego la comían. Se nos puso precio del joven, del sacerdote, del niño y la doncella. Basta, de un pobre era el precio. Solo 2 puñados de maíz, solo 10 tortas de mosco. Solo era nuestro precio 20 tortas de grama salitrosa. Oro, jade, mantas ricas, plumajes de quetzal. Todo eso que es precioso, en nada fue estimado. Anónimo de Tlatelolco. ¿Qué habrán pensado los hombres que crearon a estos dioses? ¿Cómo vivían? ¿Qué estimaban más de la vida? Si pudieran conocer mi estilo de vida, ¿qué pensarían? En la historia de la humanidad se ha demostrado que el fuerte hace lo que quiere y el débil soporta lo que debe. Pero es importante no olvidar. El pueblo que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Y es imposible no tener presente nuestras más primigenias raíces. Se manifiestan en lo que comemos, en lo que celebramos, en lo que somos. Así comenzaba otra etapa de este pedazo de tierra, ahora nombrado Nueva España. Qué originales. Y la vida cambió bastante, pero muchas cosas siguieron y siguen igual.